Bien, hermanos, pues hoy vamos a ver el tema que, bueno, lo titulamos Servir a Dios. Vamos a ir viendo qué es lo que realmente quiere el Señor, en dónde hemos caído como iglesia, llamémosle así, por muchas congregaciones en problemas que son una falsa enseñanza. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, los versos del 47 al 48. ¿Deuteronomio qué? 28, Deuteronomio 28, los versos 47 y 48. Dice, por cuanto me serviste, por cuanto no serviste a Yahvé tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Yahvé contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Fíjate bien, el mismo Dios que hizo todo el universo por puro amor y especialmente para nosotros, también nos llama la atención. Y esa llamada de atención, hermanos, es por amor. Él quiere que estemos eternamente con Él. Ahorita es como, podemos decir, un paréntesis, que es lo temporal, para que nosotros vayamos viendo exactamente qué es lo que queremos. El Señor no crea robots o marionetas que hagan nada más la voluntad de Él porque Él así lo pone y nada más. Él nos ha dado esa posibilidad de elección. Por eso es que nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero también nos dice, escoge la vida. Él nunca nos llama o nos lleva para el pecado o a pecar. Y aquí, de igual manera, te está diciendo cómo le tienes que servir. Pero si tú decides no servirle así, entonces hay una consecuencia. Si no sirves a Dios con alegría y gozo de corazón, entonces nuestro Señor, Él mismo, va a enviarte, te va a apartar de Él y te va a enviar a servirle al mismo Satán. Entonces, fíjate bien, con Dios, ¿cómo estamos? Con Dios estás alegre, gozoso, tienes abundancia porque estás con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero una cosa, no confundas la abundancia con la acumulación de bienes, como algunas congregaciones enseñan. Vamos a ir viendo poco a poco esto. ¿Quiénes son tus enemigos? Vamos a Efesios capítulo 6, el verso 12. Efesios capítulo 6, el verso 12, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? Contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate bien, nuestra lucha es espiritual. No vemos así cara a cara a nuestros enemigos, pero sabemos que están ahí, ¿sí? Y los atacamos. Es decir, no damos golpes al aire, hermanitos. Nosotros sabemos por qué, por la manifestación, porque el Señor nos lo dice, dónde están esos enemigos de nuestro Señor, que son nuestros enemigos, ¿sí? Y nos abstenemos de muchísimas cosas para estar en santidad. Porque sin ella, sin santidad, hermanitos, no vamos a ver a Dios ni podemos ser sus embajadores. Entonces, ¿a qué riquezas se está refiriendo nuestro Señor? ¿Cuáles son las riquezas que le interesan a Dios? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, los versos 17 y 18. Porque recuerde que en Deuteronomio nos está diciendo que estamos sobrados de todo, pues, o sea, estamos, pero más que riquísimos, ¿sí? Pero hay ciertas confusiones. En Apocalipsis capítulo 3, los versos 17 y 18, dice, porque tú dices, aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea, la última, hermanitos, la iglesia
que se siente rica y que no necesita de nada ni de nadie. La iglesia que piensan que pueden fundar un montón de congregaciones sin ayuda realmente de nadie. Una iglesia que no necesita, según ellos, ¿sí?, ninguna otra cosa porque tienen muchísimos bienes materiales. Fíjate lo que dice, perdón, nuestro Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjate bien cómo la ubica. Y fíjate bien cómo hay muchísimas congregaciones. Me ha tocado, hermano, ir y veo sus acciones y empiezo a predicarles, a enseñarles sobre arrepentimiento y me dicen, no, 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 eso ya lo vimos, eso ya no es así. Hermano, no ha habido ningún arrepentimiento porque siguen en pecado, practicándolo, no estoy hablando ocasionalmente. Sin embargo, ¿qué dicen? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjate bien aquí esto. Primero, se declaran, como dicen ellos, ricos. Segundo, me he enriquecido. O sea, ellos para ellos mismos. No le están dando para nada la gloria de Dios. ¿Sí? Y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, de nada. No tengo necesidad de nada, ni siquiera de Dios. ¿Sí? Y fíjate lo que le dice el Señor. Y no sabes, o sea, están enceguecidos. Y no sabes que tú eres un... Y fíjate bien, hay 5 cosas, hermanitos, que les dice. Esas 5 cosas más adelante las vamos a ver en Hebreos, ¿sí? En Hebreos 6. Aquí recuerda estas 5 cosas. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate bien. Ellos se creen como si tuvieran todas las cosas y no tengan necesidad de nada, ni de nadie. Pero el Señor, ¿cómo los ve? Este mundo, la sociedad, ve a estas congregaciones y quiere estar ahí. ¿Por qué? Pues porque traen carros lujosos, porque tienen casas muy bonitas, porque, no sé, tienen sirvientes, no sé, tantas cosas, ¿sí? Hay pastores que tienen sus jets privados, tienen sus mansiones, pues no son casas, o sea, y dicen, pues yo quiero ser así, yo por eso quiero ser cristiano. Pero fíjate cómo los está viendo Dios. Los está viendo desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y fíjate el verso 18, ya cómo le habla a estas personas. Por tanto, fíjate bien, como ellos dicen que no tienen necesidad de nada ni de nadie, no lo están tomando a nuestro Señor Jesucristo como Señor. Y entonces, ¿cómo les habla Dios? Fíjate bien, por tanto, yo te aconsejo. Fíjate bien, ya no les ordena. Y cuando mi Señor Jesucristo, si algún día yo escuchara al Señor que me dijera, te aconsejo, ¿sabes qué? Ese día no sé qué haría, porque Él es mi Señor y Él me ordena. ¿Sí? Él me ordena porque es mi Señor. Pero si algún día me dijera, te aconsejo, inmediatamente yo pensaría, ya dejó de ser mi Señor. Y ahí estoy en graves, pero muy graves problemas. Fíjate bien, por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, compres. Fíjate bien, dice la palabra, ven y compra sin dinero. Al Señor no le interesa el dinero, le interesa quién eres, porque quiere que seas hijo de Él. ¿Sí? Dice que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué significa el oro refinado en fuego, hermanito? La santidad. Y vamos a ver por qué dice refinado en fuego. Dice, repito, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué riqueza, hermanitos? La santidad. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Cuáles son esas vestiduras, hermanitos? Las obras que el Señor tiene predestinadas para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero cuándo? Cuando seas santo, no antes. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es ese colirio, hermanito? La palabra del Señor. Esa va a ser lumbrera
para tus pies. Ahí vas a ver realmente y ahí te vas a dar cuenta. Mira, hay muchas congregaciones donde van y como te ven con dinero, con cosas, todo eso, dice, ah, el Señor está contigo. No, muy bien, está todo muy bien. Te ven sin carro, te ven con unos zapatos pues todos ahí maltrechos, una ropa media ofendida y todo, y dicen, no, 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 a ti te falta fe, tú, Dios no está contigo. No, hermano. Cuando lees la palabra, te das cuenta realmente cuál es tu situación, cuál es tu esencia, pues. Y entonces te vas a dar cuenta qué sucede. Mira, el rey David tenía muchísimas cosas, hermano. ¿Sí? Le heredó a su hijo, pero infinidad de oro, de plata, de bronce, de maderas preciosas, de piedras, etcétera. Y la palabra nos dice que era de un mismo corazón que el Señor. Juan el Bautista, lo único que tenía era un, un, un traje, ¿sí? O sea, un como costal, ¿sí? De pelo de camello, y se alimentaba únicamente de grillos, para traducirlo a nuestro idioma, de grillos y de miel. Y sabes que el Señor dijo que no había habido nadie más grande que Él de los profetas en toda la historia. Hermano, las cosas materiales no son importantes. Lo que importa, hermanito, es cómo estás ante el Señor. ¿Y quién es el que te va a decir cómo estás ante el Señor? La palabra de Dios. No importa que tú te creas súper sabio, no importa que tú te creas súper ungido, no importa, no, lo que importa es cómo estás ante la palabra del Señor. Ahí es donde te vas a dar cuenta, objetivamente. Algunas actitudes, hermanitos, de los ricos, y ustedes me van a decir si no, algunas de las actitudes las voy a comentar. Ellos dicen, no necesito de nadie. ¿Sabes qué? Hace muchos años, pues sí, hubo un momentito muy pequeño que el Señor me mandó a predicarle a los ricos. ¿Y sabes qué? Íbamos, estaban enfermos, queríamos hacer una oración de sanidad y ellos decían, no, 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 mira, yo ya contacté con un especialista, no hay ningún problema. Apenas, apenas acabo de platicar con una persona que ya le detectaron cáncer y está en etapa 2. Me dice, no, yo, o sea, oraciones, no, pues yo no estoy ya desahuciada, ¿no? Todavía hay mucho, hay médicos, ya contactó con no sé qué especialistas de España y toda esa cosa, ¿no? Esa es la actitud de los ricos, hermanos. No necesitan de nadie, según ellos. Los ricos son egoístas, hermano, ¿sí? Es el yo mío para mí, ¿sí? Nada más. Ellos manejan así toda su vida. Ellos para ellos. Yo me acuerdo que en aquel entonces les predicábamos y llegábamos, por ejemplo, a las obras de misericordia a dar algo y ellos decían, no, pero pues a mí me ha costado mucho, o sea, yo lo que gano me cuesta mucho y ¿cómo le voy a dar a una gente que ahí está sin hacer nada? Hermano, no tienes misericordia, ¿sí? Y hay un menosprecio hacia los demás, a todos los demás. Los pobres son pobres porque son flojos, los pobres son pobres porque, o sea, y empiezan a hablar un montón de cosas. En alguna ocasión estaba un médico, pues ya moribundo, y me dijeron, sabían que yo era pastor, fueron a hablar conmigo los médicos, ¿sí? Y los otros médicos me dijeron que si le podía yo hacer una oración, pero le iban a decir a sus familiares. Ahí estaba un hijo de él, perdón, hermanito, ando un poco enfermo. Y pues el muchacho, un joven, salió, me vio, se metió y les dijo que no. ¿Por qué? Pues porque yo no andaba de saco y corbata, hermano. Tampoco traía unas ropas así muy mal, pero para la vista de él, hermano, yo era pues menospreciado, ¿no? Ellos menosprecian, hermanitos, y los ricos tienen fe en sí mismos.
Si alguna vez has oído o has asistido por alguna cosa ahí a esos cursos donde les dan un montón de terapias ahí mentales para que hagan sus negocios y no sé qué tantas cosas, es lo primerito que sacan, hermanos. Tú ten fe en ti. Tú vienes a lo tuyo. Tú eres para ti, etcétera, ¿no? Tienen mucha fe en sí mismos y son muy altivos, hermano. Mucho, muy altivos. No son nada serviciales. Ellos piensan que se merecen todo y no importa que ofendan a todos los demás, pero ellos no sirven para nada, hermano. No sirven, ¿eh? No sirven para nada. Son totalmente arrogantes, ¿sí? O sea, nuevamente ellos piensan que son, que hay un dicho por ahí, ¿no? Creo que la última coca en el desierto, no sé qué cosas, ¿no? Así como si fueran, uff, la gran super cosa, muy arrogantes y desalmados. Ellos parecería que no tienen alma, hermanos, porque no hay misericordia en ellos ni hay amor. Cuando ellos se casan por intereses. Cuando ellos buscan amigos o amistades, amigos entre comillas, ¿sí? Es porque les interesa algo de lo que tienen los demás. Pero están totalmente desalmados. Y son amadores, pero del dinero, de los lujos y del estatus, hermano. En términos generales, son estas 9 características que les quería dar, hermano, para que veamos por dónde vamos a avanzar en el servicio al Señor. Y fíjate bien, Dios, ¿qué es lo que te dice? Lo que acabamos de leer en Apocalipsis, de mí compres oro refinado en fuego. ¿A qué se está refiriendo? Lo que comentábamos, este oro, hermanito, es la figura de la santidad, pero este oro es refinado en fuego. ¿Qué significa refinado en fuego? Imagínate si el oro sintiera, por decirlo así, iba a estar, pero así, en graves problemas, según él, ¿no? O sea, pasando por situaciones difíciles. Pero este fuego, hermanito, es la figura, porque se quitan impurezas, hermano, y otros metales que no son oro. Ahí se quita, por ejemplo, la plata, se quita el bronce, se van quitando hasta que queda el oro puro. Hermano, no sé si alguna vez tú has visto el oro puro, o sea, ese oro puro, hermano, no es duro, es blandito, pero es muy pesado. Pero tiene una característica que ahorita quiero comentar mucho, hermanitos, porque el oro puro, hermano, es el mejor espejo que te puedas imaginar. Ahí te ves clarititito. Es un espejo, pero vaya, mucho mejor que el vidrio. ¿Qué significa, hermano? Tenemos que reflejar el rostro y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La santidad, hermano, la tenemos que reflejar porque Dios es santo. Entonces, hermano, perdón, ¿qué tipo de riquezas, seguimos en esto, tenemos que tener? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, el verso 9. Dice la palabra, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero fíjate bien, aquí adelantito de pobreza hay una nota. Nuestro Señor nos dice, pero tú eres rico. Fíjate bien, ¿qué está sucediendo aquí, hermanito? Aquí se rompe totalmente toda esa doctrina de la prosperidad. El mundo te ve pobre, pero yo te veo rico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tienes a mí, dice el Señor. Y si lo tenemos a Él, imagínate la eternidad que vamos a estar, pues totalmente felices, contentos, gozosos. Problema para los que no lo tengan a Él. Se creen ricos, pero son pobres desnudos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es otra parte, hermanitos, de la gente que está totalmente rica ahorita, pero supermillonaria. Comentaba que ni siquiera 10 generaciones que no trabajaran se iban a acabar todas sus riquezas y viviendo, o sea, mucho, muy despilfarradores.
Y sin embargo, esos riquísimos, porque la gran mayoría de esos riquísimos, por no decir todos, son los que se llaman judíos, pero no lo son. No son judíos, hermanitos. Sino es la sinagoga. ¿Sí recuerda qué es una sinagoga? Es un lugar de enseñanza. Entonces dice sinagoga de Satanás, o sea, enseñanzas satánicas, diabólicas, donde enseñan que si eres rico, de acuerdo a este mundo, tienes a Dios. Y si no, entonces no lo tienes. Y entonces todo mundo se va por esas riquezas, ¿sí? Pero la mayor riqueza, nosotros sabemos como cristianos, es la presencia de nuestro Señor. Y con Él estamos con sobremanera de todo, ¿sí? Porque la vida, hermanitos, es mucho más valiosa que cualquier riqueza material. Vamos a Proverbios capítulo 8, los versos del 10 al 11. Proverbios 8, del 10 al 11 dice, recibid mi enseñanza y no plata. Fíjate bien que dice el Señor, recibe mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Aquí recuerde, ciencia es conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Quién es la sabiduría, hermanito? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, aquí seguimos en Proverbios, capítulo 16, el verso 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, ¿a qué riqueza se está refiriendo nuestro Señor? A su presencia, hermanos. ¿Sí? Volvemos a Deuteronomio 28, el verso 48. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Yahvé contra ti con hambre y con sed y con desnudez. ¿Qué significa hambre, sed y desnudez? Lo que significa es no vas a tener la palabra del Señor, no vas a tener la presencia del Señor y por lo tanto no vas a hacer las obras del Señor. Mire, todos esos súper ricos, les voy a poner un ejemplo, hermano, de hace tiempo cuando empezó, por ejemplo, este Teletón. Las empresas mandaban un cheque por varios millones de pesos. Ese cheque, hermanitos, ellos lo mandaban a través de una asociación todas las empresas grandes tienen, una asociación civil. Y eso era parte de lo que sus trabajadores aportaban para el Teletón. Ellos lo tomaban, ¿sí? Lo juntaban de todos sus trabajadores, lo daban a la asociación que ellos tenían, y esa asociación donaba ese dinero. Bien, ese dinero, hermanitos, esa asociación metía un recibo a la empresa y así se evitaba pagar impuestos. Entonces, realmente esos ricos lo hacían por misericordia. No, hermanito, ¿quiénes estaban pagando los impuestos de la empresa? Sus trabajadores, porque sus trabajadores eran los que donaban, ellos se lo daban a esa asociación que eran de ellos mismos, ¿sí? Y la asociación le daba un comprobante para que dejaran de pagar esos impuestos. Hermano, el rico no está pensando en misericordia, hermanos. El rico está pensando en cómo le hace para quedarse con más dinero. Entonces, hermanito, todas esas enseñanzas, todas esas obras son diabólicas, no son del Señor, hermano. Y no podemos caer nosotros en esos juegos. Cuando no le servimos al Señor con alegría y gozo de corazón, el Señor nos manda a servirle a esos espíritus del mal. No va a estar la presencia de Dios, pero estas personas creen engañados, ¿sí? Por un poder engañoso,
que están sirviéndole a Dios cuando están totalmente alejados de Él. ¿Sí? Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos 11 y 12. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Repito, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjate bien, ¿quién es el que te envía ese poder engañoso? ¿Sí? No es el diablo, hermano. Es un juicio de Dios por no haber creído en nuestro Señor Jesucristo, por no haber obedecido lo que Él te estaba diciendo. Y te complaciste, o sea, te resultó más bonito, lo voy a poner entre comillas, ser injusto. Hermano, para servirle al Señor, ¿tú crees que es necesario irte a África? ¿Crees que es necesario irte lejos? Porque allá sí están sufriendo, allá sí necesitan. Dios te ordena, hermanitos, que cumplan con sus mandamientos. Vamos a Mateo 22, del 35 al 40. Dice la palabra, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanito, cuando nuestro Señor explicó quién es mi prójimo, ahí está esa parte que le han puesto el buen samaritano, dejó bien en claro que no es el que piensa igual que tú, hermanitos, ni al que le debes favores, o el que se ha portado bien contigo. No, no es. Entonces, servirle a nuestro Señor con gozo y alegría de corazón es hacerlo, hermano, con el que tiene necesidad. ¿Sí? Y bueno, la palabra también nos dice que empecemos con los hermanos de la fe, pero es en general, ¿sí? Aquí puntualiza en Gálatas 6:10, ¿sí? En la carta a los Gálatas, capítulo 6, el verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Hermanos, en tu casa, donde tú estás viviendo, ¿hay alguien que necesita ayuda? ¿Sabes qué? Si hay alguien que necesita ayuda, el Señor por eso te puso ahí, debes de entenderlo. No estás ahí por una circunstancia, no estás ahí por suerte o por casualidad, no. Estás ahí porque ahí te puso el Señor para probar tu fe, para que cumplas su mandato. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo. ¿Sí? Pero ¿cómo lo debes de amar? ¿Cómo debes de servirle? Mira, no importa, no importa la cuestión de que, por eso te decía que tu prójimo no es al que le debes un favor, no es al que te ha tratado bien, no es al que, amas ahí. No, hermano, tu prójimo es el que está más cerca de ti. Y lo debes de servir con gozo y alegría de corazón, sin murmuraciones ni quejas. Vamos a Filipenses, capítulo 2, el verso 14. Dice la palabra, haced todo, y todo es todo, hermanitos, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Sin estar hablando mal, hermanitos, ¿sí?
ni estar peleándote o enojándote con los demás. Hermano, hay algunas personas que van y atienden alguna casa o algo así, nos ha pasado aquí en la congregación, y de repente salen y con las otras personas que salieron, o otros hermanos, o cuando se reúnen con algunos otros hermanos o personas fuera de la iglesia, y empiezan a hablar infinidad de cosas mal de la persona. Imagínense, vas a asistir a un enfermo, vas a ayudar, a servirle a un enfermo, y de repente después estás hablando de que ese enfermo tiene bien sucia la casa, de que ese enfermo pues ya casi casi ni se baña. Oye, hermano, pues entonces ¿a qué vas? Sí, o sea, no puedes estar murmurando de eso, porque precisamente el Señor para eso te está mandando. Vas a ir con alguien que nada más vas a sentarte a tomar tu tacita de café y dices, ya serví. No, hermano, no. El Señor no te manda eso, ¿sí? Ahora, vas y con el enfermo le vas a estar peleando porque no hace esto, no hace aquello. No, hermano, no. El Señor te dice, sin murmuraciones y contiendas. Y si no sirves así, hermano, entonces estás sirviendo con una actitud de rico. Y ya sabes lo que le pasa a los ricos, hermanito. ¿Sí? Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Recuerda eso. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, los versos del 9 al 10. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, los versos 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse, fíjate bien, caen en tentación y lazo. Aquí la palabra no nos está diciendo pueden caer. Aquí la palabra no nos dice que es más seguro que caigan. No, la palabra nos lo está asegurando. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjate bien, todas esas doctrinas de la prosperidad no es que pueden estar mal, hermano, no. Están empujando a todos sus congregantes al infierno. ¿Sí? Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En algunos otros traducciones dicen raíz de todos los males es el amor a las riquezas. ¿Sí? Ese es el sentido, hermano. Entonces tenemos que ir viendo esto y nosotros como congregación dónde estamos y las demás congregaciones dónde están. Vamos a ver una parte de la parábola del sembrador. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, el verso 14. Dice la palabra, la que cayó entre espinos, está hablando de la semilla en la tierra, sobre todo la tierra. La que cayó entre espinos, chécate bien y guárdate esta palabra, espinos, ¿sí? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y aquí fíjate, hay algo interesante. Y no llevan fruto. ¿Sí? Y aquí, hermanitos, nos está hablando de frutos en dos sentidos. Uno son esas obras de misericordia. Las obras que tienes que hacer para manifestar la gloria de Dios. Y por otro lado, ¿cuántas personas estás discipulando? ¿Sí? Esas son los frutos también que tienes que dar. ¿Sí? Bien. Cuando no llevas fruto, hermano, y cuando tú dices voy a servir, pero estás murmurando y estás en pleito, ese es un servicio que no es del Señor.
Ese es un servicio de rico, porque los ricos no sirven nada más así. ¿Sabe para qué toda esa gente de la prosperidad, sabe para qué sirve? Para incrementar sus riquezas, porque les dicen a ellos, mira, si tú das, el Señor te va a dar no una, sino dos, tres, hasta 4 veces. Ah, pues entonces doy 1,000 para que me den 4,000. Doy 10,000 para que me den 40,000. Fíjate la mentalidad que tienen. Voy a servir para que, mira, Señor, ya serví, ahora prospera mi negocio. No, hermano, no sirvas como rico, ¿sí? Porque ahí hay problemas fuertes con el Señor. El Señor es Dios. Y lo que nos acaban de decir en la profecía, hermanitos, Él es el que hizo todo y Él te hizo a ti y Él me hizo a mí. ¿Le vamos nosotros a reclamar algo al Señor? ¿Le vamos a solicitar algo en ese sentido? No, hermano. Le tenemos que agradecer muchísimo que estemos vivos. Vamos a Hebreos capítulo 6, los versos del 4 al 8. Hebreos 6, del 4 al 8. Fíjate bien, dice, porque es imposible. Escucha bien, hermano, porque la palabra nos está diciendo que es imposible, o sea, no es posible que los que, una vez fueron iluminados y, dos, gustaron del don celestial y, tres, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo, cuatro, gustaron de la buena palabra de Dios y, cinco, los poderes del siglo venidero y recayeron. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Fíjate bien. Si recuerda que le decía de Apocalipsis 3, ¿sí? 17. Aquí está hablando, hermanitos, en Hebreos, está hablando de las personas que ya estuvieron en la congregación y que ya estuvieron iluminados, o sea, entendieron la palabra, estuvieron con el Espíritu Santo, ¿sí? Y vieron todo el poder del Señor, ¿sí? Y fíjate bien, vuelvo a repetir, el verso 4. Una vez fueron iluminados. Y fíjese bien lo que está en Apocalipsis 17, digo 3:17. Y aquí, si recuerda, vimos 5 cosas que tenían los que se sentían ricos, pero de acuerdo a este mundo, pero no de acuerdo a Dios. Y vamos a ver uno por uno. Son 5 cosas, y aquí también son 5 cosas, las que estuvieron con el Señor, pero se retiraron, recayeron. Fíjese bien. Dice, una vez iluminados, una vez fueron iluminados. Y en el 1, en Apocalipsis dice, desventurados. 2, gustaron del don celestial. Y en Apocalipsis dice, miserables. 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y en el 3, en Apocalipsis dice, pobres. O sea, porque se fueron. 4, gustaron de la buena palabra de Dios. Y aquí, en el 4 dice, ciegos. Y los poderes del siglo venidero, en el 5, y aquí dice, desnudos. Fíjate bien, si tú te retiras y tú ya tuviste esto, una vez ya fuiste iluminado, ya gustaste del don celestial, ya fuiste hecho partícipe del Espíritu Santo, ya tú gustaste de la buena palabra del Señor y ya viste ese poder del Señor, pero te fuiste, eras rico, pero ahora eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate bien, toda la Biblia está entrelazada, hermanitos. Dice, verso 6, y recayeron. ¿Qué estás diciendo aquí, hermanitos? Mira, cuando naciste, todos nacimos, hay otras doctrinas ahí extrañas, pero cuando nacimos, hermanitos, nacimos perfectos, nacimos santos. Y aquí, conforme fuimos caminando en este mundo, ¿sabes qué? Nos fuimos contaminando.
y caímos de la presencia de Dios. Pero el Señor llegó a nuestras vidas y nos llevó otra vez a esos lugares dignos, ¿sí? Y ya estábamos ahí. Pero por eso la palabra dice, y recayeron, o sea, volvieron a caer. Fíjate bien, para ellos, ¿sí? No es imposible, o sea, no es posible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fíjate bien. ¿Por qué eso no es posible? ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso ya no es posible. La palabra nos dice que una vez y para siempre, nada más, una vez. Y aquí, hermanitos, sí les digo, porque han venido algunas personas queriendo regresar a la congregación, ¿sí? Y de acuerdo a como yo lo veo, y de acuerdo a lo que Dios me dice, hay algunos que les hemos permitido que empiecen a caminar con nosotros. Pero cuando, hermanito, yo veo que no hay esa conversión de ellos, les digo hasta aquí y se acabó. ¿Y sabes qué? Esta parte de la Biblia se le aplica a ellos y entonces yo sé que con esta otra oportunidad, si no la aprovecharon, es imposible, hermanos, que vuelvan a tener salvación. Escucha bien, hermano, porque esto estamos hablando de la vida eterna. ¿Y qué veo? Que se meten en puras doctrinas de demonios. ¿Y qué es lo que veo, hermanitos? Que ya no están caminando en santidad. Se acabó su oportunidad, hermanos. Y lo digo y se lo he orado al Señor con lágrimas, hermanos. Pero no quiero que tú te vayas a equivocar. Ya no hay otra oportunidad, hermanos. ¿Sí? Y la gran mayoría de ellos sale para buscar riquezas. Fíjate bien. Porque la tierra, verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, hermanitos? Frutos. Frutos. ¿Dónde están tus frutos? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae. ¿Cuál es la lluvia, hermanitos? ¿Cuál es la figura donde se toma el agua? Es la palabra, hermanos. Y yo te digo una cosa, aquí has tenido la palabra viva, eficaz y clara. No ha habido algo en lo que el Señor nos haya tenido así como que hablándonos en parábolas, hermano. Ha estado muy clara. Dice, repito, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Sí? Ahí está la bendición. Verso 8. Pero, fíjate bien, la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Qué son los espinos, hermanitos? Sí, exactamente. ¿Sí? Son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Esta tierra, hermanitos, recuerde, cuando estamos hablando de tierra, estamos hablando de la iglesia. Y la iglesia, que las congregaciones que no produce, ¿sí?, hierba provechosa, frutos, ¿sí?, el Señor la manda a servirle al diablo. Fíjate bien. Y aquí nos lo dice, la que produce espinos y abrojos es reprobada. La que sí produce frutos, hermanitos, recibe bendición de Dios. Pero aquí en el verso 8 dice, la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser, ¿qué dice? Maldecida. ¿Y quién la va a maldecir? No es el diablo, hermanos. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
que les dice, ¿no? Malditos, nunca los conocí. Y su fin es el ser quemada al fuego eterno, donde es el lloro y crujir de dientes. Fíjate bien, no podemos estar en la tablita, hermanitos. Y estas congregaciones, hermanitos, no es algo nuevo. Estas congregaciones están predestinadas, están ya profetizadas desde el principio de la humanidad. Vamos a Génesis capítulo 3, los versos del 17 al 18. Génesis 3, ¿Génesis? 3, los versos 17 y 18. Aquí recuerde, es la parte donde el Señor le está diciendo a cada uno de los participantes en la desobediencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, le está diciendo a cada uno lo que va a pasar con cada uno de ellos. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recuerde, la mujer figura de qué es, hermano? De la iglesia, de las enseñanzas. Una mujer, ¿sí? Ordenada, una mujer misericordiosa, una mujer así, es figura de la iglesia de Cristo. Una mujer toda mal hecha, toda que anda por ahí haciendo cosas que no son debidas, es lo que le dicen Babilonia. Son las enseñanzas diabólicas, ¿sí? Entonces, porque a veces la gente común y corriente piensa que Dios está condenando a la mujer o algo así. No, hermano. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, fíjate lo que dice. Es una sentencia del Señor cuando estamos escuchando doctrinas que no son del Señor. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sabes qué, hermano? Eso es lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Todos los días de nuestra vida estamos así. Me acuerdo de uno de los predicadores de hace 3 siglos que de repente se paró en su, no creo que era un caballo, se paró de su caballo, se bajó y empezó a orarle al Señor. Señor, ¿qué está pasando conmigo? Nadie me ha dicho cosas así en contra, ¿no? Porque predico el Evangelio, nadie me ha dicho esto, Y de repente empieza a sentir unas pedradas ahí cerca que le estaban cayendo. Eran unos muchachos que lo estaban apedreando porque sabían que era un predicador de Cristo, ¿no? Y ya le dice, gracias Señor, porque sé que voy por buen camino. Hermano, efectivamente, nosotros no somos aceptos de este mundo, porque este mundo reconoce lo suyo y nosotros no somos de este mundo, hermano. ¿Sí? Y fíjate bien, verso 18, ¿qué dice? Espinos. Nuevamente, espinos. ¿Qué significa espinos, hermanito? Afanes, riquezas y deleites de esta vida. Espinos y cardos te producirá. O sea, de las mismas congregaciones, hermanitos, van a salir supuestos cristianos que van a estar predicando todo lo contrario a Cristo. Nosotros debemos de ser súper ricos porque somos hijos del supermillonario hijo de Dios y no sé qué tantas aberraciones. No, pero fíjate bien, ¿por qué va a suceder esto? Y comerás plantas del campo. ¿Qué significa? Comer plantas, hermanito, te vas a alimentar. ¿El campo qué es? El mundo. Entonces, ¿qué dice? Te alimentarás del mundo, o sea, de las doctrinas mundanas. Esto es, hermanito, fíjate bien, Génesis 3, 17, 18. Desde ahí ya estaba, hermanitos, cómo se iba a comportar la iglesia. ¿Sí? La mayoría de las congregaciones se comportan y se han comportado así desde aquel entonces. Hermanito,
los descendientes de Caín fueron súper riquísimos, pero se fueron al Seol. Sí. Hermano, cuando escuchamos doctrinas de demonios, invariablemente nos ajustamos a este mundo. Y nuestro afán entonces se da por las riquezas. Y este afán sobrepasa cualquier interés espiritual. ¿Sí? Y ese, hermanito, es el camino de la apostasía. ¿Sí? Ese camino es seguro que nos lleva al infierno. Entonces no le digas bienvenido al que trae otra doctrina, hermanitos. Y te voy a pedir que leas Gálatas 1 del 8 al 9 para que veas, hermano, dónde está el anatema. Eso, léelo tú, hermanito, en tu casa, después de que hayas comido, no sé, un momento de reflexión. Léelo, Gálatas 1, los versos del 8 al 9. Y fíjate qué pasa con tu vida, hermano. ¿Qué versos? 8 y 9. 8 y 9. Y hermanito, fíjate qué tan productivo has sido. Y ves si realmente estás siendo esa tierra buena. Esa tierra que Dios ya ha arado, que nuestro Señor Jesucristo ya ha deshiervado, ya ha limpiado. ¿Y cuánto estás produciendo? ¿Cuánto fruto estás dando en tu vida? Fíjate si tienes ahí a un lado tuyo a alguien que necesite tus servicios. Y si no ves la cara de Cristo ahí, hermano, es que no has nacido de nuevo. Si no ves que está Cristo ahí, porque la palabra nos dice que todo lo hagamos como para Él. Si tú no ves a nuestro Señor Jesucristo en esos necesitados, tú no has nacido de nuevo y no eres cristiano. Sencillo. Hermano, tenemos que estar cada vez más sujetos a la palabra. Vienen tiempos donde se va a necesitar toda la fe. Hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos un momento.